Cuando es una bobina con derivación a tierra, aquí en este caso vamos a tener dos bobinas. Una para sistema de luces y otra para el alternador. O generador para sistema de carga, que es esta bobina. Sistema de encendido es esta bobina. Y esta sí tiene continuidad a tierra. Las otras bobinas, o los otros estatores, sus bobinas no deben de tener continuidad a tierra. Estas son las salidas. Tienen continuidad entre ellas, pero no debe de tener continuidad a tierra, a su cuerpo. Quiere decir que esta bobina, sus embobinados están bien. Por algo se cambió. ¿Ok? Entonces, es así como vamos a identificar a una bobina con derivación a tierra. Y ya adelantamos para que vean ustedes una bobina monofásica con doble salida. ¿Sale? Si nosotros continuamos hablando del sistema de carga monofásico 1 con derivación a tierra, nos dice que es muy elemental y básico, como podemos observar. Y las pruebas son también muy elementales, donde nos dice fallas y pruebas. Vamos a hablar de fallas y pruebas con respecto a lo que nosotros estamos viendo en el manual. Y nos dice que si nosotros encontramos fallas o problemas en el sistema de carga, nuestra iluminación va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque si nuestra bobina ya no está generando esa iluminación que nos sirve para obviamente, para conducir en la noche, pues ya no va a ser suficiente. Va a estar prendiendo también en la mañana, eso no es ningún problema, pero normalmente se va a utilizar, obviamente, para la noche. La prueba para esto va a ser desconectamos el regulador. Si nosotros desconectamos el regulador, ¿qué va a pasar con toda la corriente? Precisamente va a ir directamente al foco. Y vamos a acelerar de forma gradual. Y acelerar gradualmente. Al acelerar gradualmente y lentamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? La iluminación aumenta. ¿Qué nos indica o qué quiere decir? Si la iluminación aumenta, esto quiere decir que el regulador no está funcionando. Es decir, que limita la regulación del regulador, es inferior, o el límite de regulación del regulador es inferior. Al correcto es, si el sistema está bien, debe de marcarnos de 12 a 14.5. El regulador estará cortando menor voltaje, por ejemplo, a 9 volts, de tal modo que la intensidad de la luz será menor a la necesitada. ¿Qué me indica entonces? Que el regulador juega un papel muy importante. La línea directamente al sistema de luces no va a llegar del estator a luces, sino que tiene que pasar por el regulador, y el regulador va hacia el sistema de luces. Por lo tanto, si la iluminación no aumenta, nos dice
Esto quiere decir que el alternador no genera la suficiente energía para encender normal nuestro faro. Ese es o lo que puede pasar si tenemos una iluminación baja. ¿Vale? Dentro de las fallas y pruebas ya vimos que la iluminación, si está muy baja, ¿cuál puede ser la causa? Por esa razón nosotros debemos de darnos cuenta que nuestro sistema va a operar de esta manera. Vamos a tener un regulador. Normalmente este tipo de regulador cuenta con 4 líneas. Es de los más simples. Vamos a contar o vamos a tener la bobina. Esa bobina con derivación a tierra. Esa bobina va a generar voltaje de corriente alterno y va a llegar al regulador rectificador. Por lo tanto, este regulador, precisamente su nombre lo dice, regula o transforma para que esas señales lleguen a este dispositivo. Estamos hablando de luces, ¿sale? En este momento nada más estamos hablando de luces, puesto que estamos hablando de el sistema de carga. Y estas señales también vayan a llegar nos están hablando de un faro y nos están hablando de un cuarto. Dentro vamos a tener una unidad de control, que es el regulador. Entonces, prácticamente este sería nuestro diagrama para nuestro foco, que es el cuarto, y el faro. Generar voltaje de corriente alterna. Esa corriente alterna entra al regulador. El regulador nos lo está regulando para que se pueda controlar la intensidad de las luces. Si nos dice iluminación baja, si la iluminación baja, ¿qué es? Puede ser, ¿qué nos dice? Que nosotros desconectemos, y si desconectamos va a quedar prácticamente todo completo, sin el regulador. Por lo tanto, ahí si la iluminación aumenta, pues quiere decir que el regulador es el problema, así como lo hicimos mención en el apunte. Y también podemos tener otro tipo de falla o otro tipo de problema. Si la iluminación es alta, aquí tenemos la iluminación baja. Ahora, si la iluminación es alta, cuando nosotros estamos viendo, o sea, nosotros ya desde que arrancamos, si está en marcha mínima, la iluminación ya es alta. ¿Qué es lo que puede ser? Vamos a tener que verificar si el regulador está correctamente conectado al alternador y a tierra. Si esto se cumple, el regulador no sirve, es decir, no está regulando. No está correctamente conectado, también puede ser que el problema que no esté conectado correctamente, o no es el regulador correcto para la unidad, o no cuenta con tal elemento. Hay que instalar el adecuado. Estas son las posibles fallas, o más bien la forma de podernos dar cuenta nosotros que está trabajando nuestro sistema de carga en un sistema monofásico con derivación a tierra. Y el regulador, prácticamente el que nosotros le correspondería, sería este tipo de regulador.